básicamente lo que te plantea es, ¿merece la pena vivir o no? ¿No? Es decir, como la cuestión que hay que descifrar es si debemos suicidarnos ahora mismo o no, o esto merece la pena, ¿no? Entonces el libro empieza un poco chocante y es verdad que esa lectura al final de decir, vale, pero hay que imaginarse así si fue al final de todo esto, pensando que es feliz, ¿no? Y yo creo que esto al final lo que sí que tiene son muchas implicaciones evidentemente, de pensamiento filosófico, de diferentes escuelas, ¿no? De diferentes líneas de pensamiento, pero creo que te vas a llegar a ese punto común, ¿no? Es la de encontrarle ese sentido, ¿no? Ese propósito a la vida, ¿no? Y a lo mejor el propósito hace que te tengas que levantar todas las mañanas y mover esa piedra, y a veces se hace un poco tedioso y seguramente suena el despertador y suspiras ahí, ¿no? Y dices, otra vez lo mismo, ¿no? Y si eso no tiene ningún sentido, evidentemente esa repetición, pues probablemente te quiebre un poco vamos a decir, la estabilidad espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? O esa calma que todos buscamos a veces. Pero si tiene un sentido, seguramente, pues eso, sea duro, sea costoso, pero merezca la pena, pues, levantarse y hacerlo. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Muy buenas, Carlos Sosa, bienvenido a este Psych and Roll, episodio 90. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien y agradecido. Muchas gracias, ya lo hemos comentado. Encantado de estar aquí en el podcast, que lo escucho muy habitualmente y bueno, pues es un programa que me gusta, así que muy contento de estar aquí contigo y agradecerte la invitación y después, como hemos dicho anteriormente, la creación del podcast y la generosidad de compartirlo. Así que gracias. ¿Quién es Carlos Sosa fuera del mundo del baloncesto y la preparación física, la fisioterapia? Pues supongo que esto lo diría mejor la gente que me rodea, ¿no? Pero básicamente te diría que un tío considero que muy sencillo, muy tranquilo. Me gusta mucho la tranquilidad. De hecho, me gusta mucho hasta cierto punto llevar la rutina a un cierto estadio, vamos a decir, incluso aburrido, ¿no? Me siento cómodo en esa calma. Y pues nada, ya digo, una persona que me gusta mucho mi trabajo, pero también me gusta disfrutar mucho lo que no es el trabajo, y ahí sí que, bueno, pues básicamente es pasar mucho tiempo con la familia, pues pasear, aprovechar muchas horas que tenemos, como sabes, de vuelos y de hoteles también, pues con la lectura, el ejercicio y básicamente eso, dentro de la locura que es este mundillo del deporte, pues bueno, encontrar una rutina que te mantenga siempre estable y tranquilo, o sea, una persona sobre todo muy tranquila. Me encanta mucho el hablar del azar y del papel de la suerte que muchas veces infravaloramos. Tú y yo estamos aquí ahora hablando por una cuestión meramente azarosa. Me escribiste un mensaje directo para felicitarme por mi trabajo, lo cual siempre agradezco. Eso es. Y yo justo horas antes me había topado con tu usuario en Twitter, aunque ya nos seguíamos de antes. Ajá. Y ya, pues como te comenté fuera de micro, después de 89 episodios, pues voy un poco ya a golpe de escopeta, ¿no? Yo voy abriendo ahí lanzamientos y que sea lo que tenga que ser. Pero, Carlos, precisamente te quería preguntar, porque creo que con toda esta era de la información, cada vez estamos creando decisiones más rígidas, ¿no? Como el tenerlo todo controlado o tener que saber lo suficiente antes de decir algo, de proponerme para una charla o de intentar hablar con cierta persona. Y al final lo que hacemos es perder una de las mejores capacidades que desde mi punto de vista tiene el ser humano, que es la capacidad de exploración, que es el ensayo-error, el equivocarse, el probar. Y yo te quería preguntar, bueno, un poco, tú ahora mismo estás en un contexto profesionalmente envidiable, aunque luego hablemos de eso en San Antonio con los Spurs. Estuviste en el Madrid una amplia etapa. Te quería preguntar un poco por si crees que ese factor
te ha ayudado a generar la carrera que has generado y a labrarte un hueco en una profesión pues, que siempre es jodida por el deporte, por el baloncesto y también por la parte de preparación física en específico? Pues pregunta compleja porque yo creo que hay muchos factores que al final, si yo pienso en todo lo que ha llevado a que estemos aquí ahora sentados charlando, ¿no? Que es el punto en el que estamos, pues habrá mucho seguramente de preparación, pero también mucho de azar, sin ninguna duda. Yo creo que soy consciente de la suerte de que determinadas decisiones que he ido tomando sin ningún tipo de conciencia de que podrían llevarme a donde estoy ahora, fueron, pues eso, el decidir un día si sí o si no, ¿no? A lo largo de tu carrera profesional, pues te lleva a transitar unos caminos que luego evidentemente, puedes traducirlo cuando miras hacia atrás y dices, joder, pues yo creo que estas decisiones sí me ayudaron, pero jamás son un plan a largo plazo. Yo en ningún momento me senté a decir, bueno, ¿qué pasos tengo que seguir para llegar donde estoy ahora? ¿No? Nunca me cuestioné estar aquí o no. Entonces, sí, cuando lo miras hacia atrás, hay muchas decisiones que han ayudado. Yo creo que esa rigidez que tú dices, yo sí que he pecado un poco de esa rigidez porque yo creo que yo me llevo muy mal con la inseguridad y con la incertidumbre, muy mal, la tolero mal, o sea, me genera mucho malestar, mucha ansiedad. Entonces es verdad que cuando decido hacer algo, trato de ir lo mejor preparado posible y eso supone intentar controlar muchas cosas, ¿no? Que luego te das cuenta, una vez que ya te has expuesto, que no voy a decir un porcentaje que invento, el 80% de las cosas que tenías preparadas no te han servido, ¿no? Y sin embargo, ese otro 20%, y con un poquito más de espontaneidad, seguramente con ese 20% surge todo lo demás, ¿no? Pero a mí personalmente sí me hace sentir seguro el ir con los deberes hechos, pero con el tiempo te vas dando cuenta que no es tan importante y que no supone, no marca la diferencia tantas veces, ¿no? El pensar que vas bien preparado, ¿no? Y si eso lo aplicamos un poco a la trayectoria profesional, alguna vez en algún foro, especialmente cuando hay gente joven, sí que te lo preguntan, ¿no? Bueno, ¿y qué has hecho, ¿no? Cuando estabas en el Madrid o aquí ahora para llegar a donde estás? Y francamente no te puedo dar una respuesta, no tengo ni idea. O sea, no hay un plan, no hay un mapa, no hay unos pasos a seguir, jamás eso. Me levanté un día y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a la NBA? Nunca. Creo que hay una serie de cosas que son pues, los básicos, tienes que tener una formación determinada, evidentemente, académica, podemos hablar, y luego a partir de ahí yo creo que lo único que te puedo decir es que yo creo que ha habido una constancia, una coherencia en la toma de decisiones que han sido siempre decisiones que me han mantenido muy cerca del baloncesto, ¿no? Porque en momentos determinados, y tú conoces perfectamente este mundo, durante muchos años no somos profesionales de esto, somos semiprofesionales, ganamos un dinerillo, y en ese momento sí, cuando te llegan seguramente alguna oferta de un entrenador personal, un profesor de educación física en un instituto, ahí es donde muchos de compañeros de mi promoción, que yo creo con la misma preparación y misma experiencia que yo, decidieron, ¿no?, irse a cosas más estables. Y yo creo que lo único que puedo decir que ha sido constante a lo largo de toda esta trayectoria es tomar decisiones que me han mantenido muy cerca del baloncesto, ¿no? Es decir, que no a empleos más estables o con más dinero, vale. Porque, no sé, pues tenía una intuición seguramente que yo quería seguir cerca de esto. Ahora, se ha dado bien y puede haberse no dado precisamente por todos estos factores de suerte o de azar, que en un momento dado alguien en una reunión, en una mesa, da tu nombre y puede haber dado otro cualquiera. Pero da tu nombre y bueno, y de ahí surge la oportunidad a lo mejor de desarrollar proyectos y llegar a sitios donde no te preparas llegar a esos sitios, simplemente surge. Claro. Pero me encanta lo que hablas de esa coherencia, ¿no? De tomar decisiones sabiendo del riesgo o de que quizá pues, las condiciones fácticas, objetivas, a nivel económico, a nivel de laboral en general, pues son más seguras, pero no es lo mismo tomar esa decisión sin ser consciente que sabiendo que ahora mismo es la coherencia que busca en esa vinculación al baloncesto y que luego te ayuda a ir con más convicción y luego a saber, como tú dices, lo que te va encontrando por el camino, ¿verdad? Sí, y además luego hay algo curioso con esto, y es que cuando tomas una de estas decisiones, a lo mejor de decir, bueno, yo sí que soy consciente de dos momentos de mi vida precisamente de decisiones que eran como dejar el baloncesto radicalmente para dedicarme a algo, es un trabajo más estable y con más dinero. Y recuerdo muy bien que dije las dos que no, en una con mucha facilidad y otra es verdad que me tomé más tiempo para decidir y al final como en mí estaba muy claro que iba a decir que no. Pero una vez que tomas esas decisiones es curioso porque a lo largo del tiempo, cuando ya estás más cerca del baloncesto, cada año que pasa ya te facilita estar más cerca, porque cada vez tienes más experiencia y esa experiencia va reforzando tu currículum, por decirlo de alguna manera, para mantenerte ahí, ¿no? Entonces es verdad que cada vez es más fácil, por decirlo de alguna manera. Yo creo que las decisiones más complicadas es
Al principio, cuando no estás tan vinculado, no eres profesional, tienes que pagar facturas, tienes que pagar el abono transporte, cualquier cosa. Y entonces ahí es donde puedes decidir a lo mejor dejarlo porque quieres algo más de estabilidad. Pero sin embargo, cuando has tomado esas primeras decisiones que son las más costosas, y ahí es donde yo sí me siento muy privilegiado porque me he podido permitir tomar esas decisiones porque tenía una familia apoyándome, que si no llegaba esa estabilidad en un año o en dos, pues ibas a tener la tranquilidad de que no te iba a faltar una cama y un plato de comida cuando eres, bueno, pues a lo mejor tienes muchas ganas de echar a volar, pero bueno, si tienes esa paciencia y esa suerte, y entonces eso te va acercando cada vez más a ese mundo profesional y ya cuanto más dentro estás, esa experiencia va reforzando cada vez más que te quedes en ese sitio y sea más fácil mantenerte ahí. Entonces, bueno, yo creo que esa coherencia es difícil, sobre todo cuando ni estás dentro ni fuera, estás a medio y nunca sabes muy bien por qué quedarte o por qué no irte, ¿no? Sobre todo. Y bueno, al final ha salido bien la cosa. No, eso no lo podemos negar. Te quería preguntar, Carlos, ¿qué cosas te recuerdas haciendo cuando quizá el income que recibía era más emocional que monetario, ¿no? Cuando Sí. lo que recibía era más pasional, ¿no? Este famoso concepto del salario emocional, ¿no? Que tantas bilis levanta en el público español, ¿no? Y que tan de moda está. ¿Qué cosas te recuerdas haciendo de las que estés orgulloso para, no sé, para diferenciarte, para ir a un paso más, para saber más? El conocimiento pues también es una carrera que hay un coste de oportunidad en esas edades tempranas donde hay que explotar esos conocimientos hasta que llegan a unas bases que te dan un poco la maestría y la facilidad para moverte en ciertas aguas. ¿Qué percepción tienes de un poco con retrospectiva sobre esa parte? Pues yo creo que un poco el centro o el germen de todo esto es la curiosidad. Yo creo que es algo que sí que a mí no me ha costado nunca estudiar, no me ha costado leer. Yo creo que por esta personalidad que te digo que tengo una personalidad que tiende, vamos a decir, al aburrimiento, ¿no? A mí no me llamaba tanto a lo mejor hacer grandes viajes o salir de fiesta mucho. Y yo a lo mejor si tenía curiosidad prefería, no sé, dedicarle ese tiempo a, pues eso, a leer o a estudiar. Era algo que me gustaba, ¿no? Por simple curiosidad. Yo creo que el germen de la curiosidad puede ser el germen un poco de todo esto, ¿no? Cuando yo estaba estudiando y me surgió la oportunidad, yo empecé en el Club Estudiantes de Baloncesto de prácticas como preparador físico. Para mí fue una oportunidad, como dices tú, ¿no? De explorar y aprender de gente que ya tenía mucha experiencia en un club con un alto nivel, además con muchos equipos en desarrollo. Y a mí lo que me mantenía muy enganchado era esa curiosidad, ¿no? El poder ir, el tratar con gente con más experiencia como yo, como en aquella época Fernando Paramio, etcétera, que fue mi primer tutor, y yo aprendía mucho. Y a mí era lo que esa parte emocional era como muy satisfactorio aprender, ¿no? Y aprender digamos, en el barro, en primera línea. Luego es verdad y esto es un debate interesante, ese sueldo emocional, ¿no? Sí, eso está muy bien, ¿no? Hay también que defender otras líneas de batalla, ¿no? Que es, vale, a pesar de que haya un sueldo emocional importante y que esto sea muy bueno para mí, pero también hay que pagar facturas y hay que hacer otra serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo combinas eso? Ahí es donde está, en mi opinión, lo complicado de los primeros años. Yo sí recuerdo con mucha satisfacción en esa fase de aprendizaje, sobre todo, el poder acompañar a jugadores, ¿no? Que luego has visto cómo van creciendo, cómo van llegando a determinadas cotas y esa parte para mí era muy, muy, muy satisfactoria. Y luego que, por suerte, he tenido la suerte de dar siempre con grupos humanos donde me lo he pasado muy bien, ¿no? Donde ha habido buena gente, donde donde te puedes, además esto es un trabajo de 7 días a la semana, entonces como no compartas un poco el día que estás mal, que notes que hay alguien que te apoya o en un viaje largo no tengas al lado del avión alguien que te caiga bien y pueda compartir contigo una conversación, se hace muy duro. Entonces yo he tenido la suerte luego de tener estar rodeado de buena gente, ¿no? Estar en staff que por lo general han sido personas con las que te sientes querido, cuidado, y eso siempre ayuda muchísimo a cuando tienes el mal día y encima vas a un sitio que no te gusta, probablemente tengas más posibilidades de no querer volver, ¿no? Pero si más tienes un mal día y hay alguien que bueno, te da esa palmada y te apoya, puedes sentir incluso una mayor vínculo con ese puesto de trabajo. Y yo creo que son las cosas que han mezclado, la curiosidad, dar con buena gente, conectar bien con grupos de trabajo, y yo creo que eso hace que quieras seguir aprendiendo y estar cerca de esa gente. Se le ha criticado mucho a
a Manolo Lama. No sé si has visto un clip que salió hace poquito en una entrevista con Alex Fidalgo, en Lo que tú digas, que es un podcast que escucho con asiduidad. Y bueno, a mí en estos casos siempre me gusta ir un poco a la fuente, a verme el vídeo entero, a no extraer conclusiones pues, de un vídeo de 1 minuto, aunque pues todos lo hemos hecho y todos lo seguiremos haciendo, por supuesto. Y se le criticó mucho, bueno, su perspectiva un poco sobre los becarios, ¿no? Sobre que ahora la gente pues había perdido esta cultura del esfuerzo, habría perdido la curiosidad, como tú dices, ¿no? Y yo es verdad que obviamente ni mucho menos me postulo en esta visión de todo pasado fue mejor y de que ahora hay una generación de cristal que nadie se quiere exponer a equivocarse o a tener quieren tener todo bajo control, pero tampoco me quiero ir al otro extremo de que parece que intentando denostar esas posturas nos vamos a que el esfuerzo no sirve de nada y a que la curiosidad y la exploración ya han quedado en un valor pues prácticamente superficial, ¿no? Y creo que precisamente criticando esos discursos nos estamos yendo al acomodamiento de pues es que no lo voy a conseguir, ¿para qué me voy a esforzar? ¿No? Y yo creo que el esfuerzo siempre tiene un rédito, aunque no acabe siendo el que tú te esperas. Y yo sé que tú, Carlos, pues has sido profesor en España, imagino que habrás tenido gente tutorizada también en tu época en el Madrid o gente de práctica. ¿Esto es una percepción real? ¿Lo ves tú? ¿Crees que ni tanto ni tan calvo? Es como... Sí. Me gustaría escucharte en esto, porque tú, bueno, ya has vivido un poco las dos aguas, imagino, de cuando empezaste hasta ahora. Y algo Pues mira, que honestamente me es curioso. a mí me parece una conversación interesantísima. De hecho, podemos relajarnos en este punto, porque además justo se ha dado la casualidad que este verano he tenido esta conversación 2 o 3 veces con amigos y compañeros. Y yo estoy un poco más en el punto intermedio. No creo que haya cambiado tanto la cosa, ni que antes fuese tan bueno ni ahora tan malo o al revés, ¿no? Lo que sí creo es que seguramente tenemos fuentes constantes de información en un sentido y en otro, y parece que si te quieres situar o criticar una parte te tienes que ir al lado contrario, ¿no? Y yo creo que se pueden criticar partes del discurso y partes que no. El podcast que me comentas sí lo escucho habitualmente y esta parte la escuché. Yo no creo que haya una generación de cristal, ni mucho menos, y yo creo que, como dices, he estado prácticamente 10 años en España dando clases en la universidad, lo dejé cuando me vine aquí. Creo que son generaciones muy preparadas, creo que son generaciones con las que yo he trabajado, que están años luz de lo que yo era con 22, 23 años. Yo ahora hablo con chavales de 23 años a nivel profesional, cuando los he tenido de práctica, digo, ojalá yo hubiese tenido la formación o la seguridad, ¿no?, que tienen a la hora de tener una visión de determinadas cosas, ¿no? Y yo no creo que sea una generación de cristal, ni mucho menos. Ahora, si hablamos de esta parte de los becarios o no, yo creo que lo que está mal es que haya empresas que directamente utilicen a los becarios como una forma de que su empresa prospere, ¿no? Yo creo que lo de ser becario tiene que ser algo de doble dirección, ¿no? Si yo baso mi empresa en tener a gente gratis o mal pagada y yo prospero gracias a eso, yo eso no lo veo justo ni bien, porque, joder, si hay una persona que te está dando un trabajo con el que tú estás ganando dinero, esa persona debe ser partícipe de ese proceso, ¿no? Esa es mi opinión. Ahora, que yo he trabajado gratis como becario años y a mí me ha sido útil, también. Pero también te digo que ojalá me hubiesen pagado algo también en esas épocas, ¿no? Me hubiese sido más fácil poder mantener, no sé, pues lo que te decía, ¿no? Pues el abono transporte, el día que tienes que comer fuera de casa y demás, haberme lo podido costear con eso. Entonces, yo es cierto que nunca haría, y esto puede sonar un poco egoísta, pero yo nunca sería becario de un lugar en el cual yo no voy a aprender nada. Es decir, si yo voy a un sitio donde me van a nutrir, ¿no?, esto que hablábamos antes, ¿no?, pues tienes un tutor que te va a ayudar, y a mí, bueno, pues en mi experiencia yo creo que son cosas que me han disparado dentro de la profesión, y es tener gente cerca que se ha preocupado por mí. Entonces, bueno, eso me parece válido y me parece que es el vínculo, y además yo creo que es el acuerdo que se llega con la universidad, ¿no? Tú nos vas a mandar a gente para que se forme y nosotros le vamos a dar formación, y si vemos que es capaz, incluso que ayude, ¿no? Pero esa parte de que colabore en que un negocio prospere seguramente sea el tercer objetivo en la lista. Hay 2 objetivos por encima, y es que esa persona crezca y aprenda. Y si nos puede ayudar luego, pues perfecto. Entonces, mi punto es un poco intermedio. Yo creo que la generación, no creo que haya una gran diferencia. Yo creo que
este discurso de que las generaciones actuales son más frágiles que las otras, yo creo que es histórico, ¿no? Yo creo que no hay una sola generación que no haya criticado pues, nuestros padres a nosotros, nuestros abuelos a nuestros padres, nuestros bisabuelos a nuestros abuelos. Es cíclico totalmente. Exacto, yo creo que sí, y que siempre pensamos que antes se vivía mejor porque se jugaba de otra manera y se hacían cosas de otra manera. Y yo creo que no cambia tanto, yo creo que la gente con la que te encuentras en 10 años, en los últimos 10 años en la universidad, yo no he notado un cambio generacional muy grande en 10 años, y con respecto a mis generaciones sí, pero porque es verdad que joder, pues que todo evoluciona y cambia, y ahora hay cosas a las que nosotros no teníamos acceso y que ahora sí tendríamos con 20 años, ¿no? Y creo que seríamos exactamente igual, ¿no? De buenas o de malas personas que lo que hay ahora. Entonces, no creo que haya una gran diferencia, lo que sí que creo es que los modelos cambian y en eso habría que adaptarse. Y lo que sí creo, y yo creo que la crítica podría venir por ahí, es que yo creo que sí que hay empresas que basan su modelo de negocio en tener a gente que cobra muy poco, no cobra nada, precisamente porque tienen a estos becarios. Otra cosa es que el becario esté aprovechándose y sacando la formación de ese puesto, vamos a decir, de becario en una empresa que se le está cuidando y está proveyéndolo de conocimiento y de experiencia, que es lo que debe ser. Al final, volvemos a la cuestión de la coherencia, que de la que me hablabas tú pues, en esos primeros momentos, de oye, pues yo estoy aquí tragando barro y comiendo un poco de mierda, pero sé que es por un bien superior o por nutrirme de otro tipo de cuestiones, ¿no? Como dices. Y es que en términos generales todo funciona así, ¿no? Es decir, que si tú quieres sacar un beneficio de algo, como dices, va a tener que venir seguramente precedido de primero una reflexión de qué es lo que quiero, qué es importante para mí a largo plazo, y a partir de ahí hay un derecho de esforzarme por conseguir eso que a largo plazo a mí me interesa. Entonces, ese esfuerzo, ese ensuciarte de barro, es una parte fundamental, claro, que hay que esforzarse y que el esfuerzo tiene reconocimiento y que seguramente te puede ayudar pues a tener unas condiciones mejores a largo plazo, ¿no? Pero es que como te lo plantees, cualquier objetivo que te plantees, desde mi punto de vista, ese sentido que le generas tú a tu vida, ¿no? Creando tu sistema de valores y tus objetivos, luego, una vez que haces eso y lo pintas sobre el papel, que es bonito y el papel lo soporta todo, vale, luego a partir de ahí hay muchos momentos de felicidad seguramente y de una gratificación muy grande, pero entre medias vamos a ir alternando pues momentos de mucho esfuerzo, de mucha negatividad seguramente, de malestar incluso, pero siempre orientados un poco a ese objetivo que va a hacer lo que haga que sea que merezca la pena, no ese esfuerzo. Pero claro que hay que esforzarse, sin ninguna duda. Totalmente. Decía Albert Camus que en el mito de Sísifo decía Sí. que hay que imaginarse a Sísifo feliz. Eso es. Subiendo esa roca, dejándola en la más alta cumbre y viendo cómo esa roca se vuelve a caer, repitiendo el proceso y uno y otro día hasta que le encuentra un valor y un sentido a ese sufrimiento. Exacto. Al final es levantarte cada mañana y decir, otra vez a subir la piedra, ¿no? Y dices, sí, y es que, bueno, es verdad que el libro, como habla de, vamos a decir, un tema tan complejo, ¿no? Como decíamos, da muchas interpretaciones, pero esta que dices tú a mí es la que, joder, porque cuando empiezas, el libro empieza duro, o sea, el libro empieza, básicamente lo que te plantea es, ¿merece la pena vivir o no? ¿No? Es decir, como la cuestión que hay que descifrar es si debemos suicidarnos ahora mismo o no, o esto merece la pena, ¿no? Entonces el libro empieza un poco chocante y es verdad que esa lectura al final de decir, vale, pero hay que imaginarse así si fue al final de todo esto, pensando que es feliz, ¿no? Y yo creo que esto al final lo que sí que tiene son muchas implicaciones evidentemente de pensamiento filosófico, de diferentes escuelas, ¿no? De diferentes líneas de pensamiento, pero creo que te vas a llegar a ese punto común, ¿no? Es la de encontrarle ese sentido, ¿no? Ese propósito a la vida, ¿no? Y a lo mejor el propósito hace que te tengas que levantar todas las mañanas y mover esa piedra y a veces se hace un poco tedioso y seguramente suena el despertador y suspiras ahí, ¿no? Y dices, otra vez lo mismo, ¿no? Y si eso no tiene ningún sentido, evidentemente esa repetición pues probablemente te quiebre un poco vamos a decir, la estabilidad espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? O esa calma que todos buscamos a veces. Pero si tiene un sentido, seguramente, pues eso, sea duro, sea costoso, pero merezca la pena pues, levantarse y hacerlo. Pues es sostenible sobre todo, yo creo que psicológicamente es sostenible a nivel vital y a nivel de tranquilidad, volvemos a esa coherencia y seguramente para ese becario que ponía Lama en su ejemplo, que le llamó porque fue enviado a entrevistar a toda aquella gente que iba a salir de una reunión importante del Consejo Superior de Deportes y llamó a Lama
a las 9 de la noche diciendo, Manolo, de aquí no sale nadie. Y le dijo Lama, bueno, ¿yo qué quieres que haga? Quédate. Me dice, ya es que he quedado, pero es que he quedado para cenar con mi novia. Y Lama le dijo, pues chico, o tu novia o el curre. Y el chico le dijo, pues mira, me voy, lo siento. Y no volvió. Lama esto lo ve desde la crítica, pero es que a lo mejor ese chico ese día se dio cuenta de que su propósito y su piedra no estaba en la cadena SER, sino en construir o nutrir una relación con su novia, que a saber luego ese momento si ha formado parte de un recuerdo bonito de acuérdate del día en el que le dije que no y ahora mira lo felices que son. Justo habría que ver la versión del chico, ¿no? De decir, oye, pues mira, esa decisión, como la vamos a tener, esa coherencia de decisiones, pues mira, seguramente ahora soy un poquito más feliz. Pero sí es verdad que cuando haces cualquier tipo de... A mí en deporte no me gusta hablar mucho de sacrificio, porque al final yo creo que son decisiones que tomamos nosotros por y para nosotros, ¿no? Entonces el sacrificio... entonces haces un esfuerzo muy grande, es verdad... tiene un coste muchas veces familiar, tiene un coste individual, personal, pero si es coherente con ese sentido que le estás tú dando a eso que estás haciendo, al final no deja de ser eso, una elección que tomas por mucho esfuerzo que te lleve y es una elección que tomas tú, ¿no? El sacrificio yo lo entiendo un poco más cuando tienes que tomar una decisión no por ti, sino por otra persona, hacer algo que a lo mejor no te agrade tanto y ahí podemos hablar de sacrificio. Pero el deporte, por mucho esfuerzo que conlleve, al final es una decisión que tomas tú y es algo que haces prácticamente para ti, ¿no? Yo creo que cuando además leemos biografías de otros deportistas que ha pasado pues, por muy malos momentos debido a que se dedican al deporte por una aspiración que no es suya, ¿no? Sino que es, vamos a decir, heredada, ¿no? de padres que les han forzado, les han apretado a que sigan jugando, practicando, etc. Estás pensando en Agassi, imagino, ¿no? Sí, claro, el libro es brutal. Claro, el libro es brutal. Entonces, cuando piensas en eso, dices, eso sí es un sacrificio y seguramente te vaya minando, como dices tú, psicológicamente hasta un punto en el que digas, es que yo no quiero estar aquí, es que podría estar en cualquier sitio excepto aquí, no quiero estar aquí, ¿no? Pero cuando la decisión es tuya, puedo entender que llegue un momento en el que tú digas, me voy a cuestionar esto porque yo creo que ya no da para más y a lo mejor me lo tengo que tomar de otra manera y si mi objetivo es ser profesional no lo estoy consiguiendo, voy al plan B, que puede ser intentar mantener baloncesto con algo de dinero mientras estudio y me planteo un plan B. Eso lo entiendo, pero siguen siendo decisiones tuyas, ¿no? Por muy duro que se vuelva, porque dejes de verle el sentido a eso que estás haciendo en ese momento. Te replanteas tus objetivos y ves que no están ahí. Pero no deja de ser una decisión tuya. Y si es una decisión tuya, pues yo creo que ponerle todo el esfuerzo que tú quieras siempre está bien, ¿no? Es a ver hasta dónde llega. Y en el momento que veas que no da para más, ahí sí que ya a lo mejor pues tienes que parar, tener ese periodo de reflexión, tomar un poco de distancia y decir, bueno, creo que vamos a desviar un poco el camino porque veo que por aquí no quiero seguir por aquí y bueno, vamos a ver si eso puede ser un cambio radical o simplemente un pequeño giro y tomar otras nuevas decisiones. De hecho, justo compartías una frase del libro de José Antonio Marina, El laberinto sentimental, hace tiempo en Twitter, y me quedé con... Bueno, él hablaba del concepto y la importancia de diferenciar lo universal de lo particular, ¿no? Que por mucho que sigan apareciendo teorías y maneras de explicar pues, el comportamiento humano, la condición física de los jugadores, las cuestiones más filosóficas, siempre va a haber un proceso determinante que es la individualización de cada caso y cómo se puede llevar a cabo parte o todo de esos conceptos, ¿no? Y él terminaba con una frase que me ha encantado y que quería recogerla, que era, para saber a qué atenernos, he decidido viajar, ¿no? Y yo te quería preguntar, Carlos, precisamente ahora que decías, pues bueno, un poco por esas decisiones, buscando la coherencia o buscando cambios que nos remuevan un poquito hacia espacios más satisfactorios. Bueno, te doy un pase que creo que es fácil la respuesta, por lo menos la del comienzo. ¿Qué decisiones crees que has tomado tú un poco buscando este recorrido más vital o que la piedra se hiciera un poquito menos, un poquito más llevadera, ¿no? Sí, pues bueno, evidentemente este cambio, vamos a decir, de vida que hemos tenido en los últimos 3 años al venirnos aquí a vivir a Estados Unidos, como te decía antes, fue una decisión familiar, ¿no? Y es verdad que con esos cambios, a lo mejor ves que no fue fácil el cambio, evidentemente, pero sí muy satisfactorio, ¿no? Es decir, es verdad que el cambio, como te decía, además yo con la incertidumbre me llevo regular, ¿no? Y con muchos cambios a la vez. Bueno, me cuesta manejarlo muchas veces, ¿no? Lo sufro,
pero ves eso, que a medio y largo plazo el cambio ha sido muy bueno y precisamente una de las cosas que ha tenido el decidir cambiar, ¿no? Radicalmente pues, de trabajo, de casa, de vida, además de mucha incertidumbre, luego lo que ha traído es mucha calma y mucha gratificación, ¿no? Esa sensación de decir, joder, pues muy bien, me siento muy bien con esta decisión que he tomado. Es verdad que un poco con lo que, enlazando con el comentario que hacías del Libre Marina, eso surge, fíjate, porque surge en una conversación que tenemos en clase, precisamente porque cuando hablas con los alumnos, yo da clase en la Facultad de Fisioterapia, pues empiezas a hablar mucho pues pues hablas de fisiología, de leyes, vamos a decir, más o menos universales, que son comunes a todos los seres humanos o prácticamente a todos. Entonces empiezas a ver, bueno, cuando hago esto, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Cuando hago esto, ¿qué es lo que ocurre? Y entonces, a partir de ahí, cuando ya se lo empiezas a adaptar a determinadas patologías y determinadas personas, la incertidumbre de todos los alumnos siempre es, bueno, pero es que si hago esto y no funciona, pero si tú nos dijiste hace un tiempo que cuando haces esto lo que ocurre es esto. Dices, vale, esas son las leyes, vamos a decir, universales y nos da mucha seguridad y tranquilidad. Pero claro, cuando ves que tienes 10 pacientes y a 8 funciona, pero hay 2 que no, ahí es donde empieza un poco la duda, el miedo, hostia, yo pensé que tenía las respuestas, ¿ahora qué hago? ¿No? Y te sientes un poco desprotegido, ¿no? Entonces, sí es verdad que necesitamos utilizar esas leyes universales para tener una estructura sobre la que trabajar, pero luego lo realmente importante es ir a lo particular, a lo singular, ¿no? En este caso, si hablamos de jugadores de baloncesto, a la particularidad del jugador de baloncesto, cuál es su experiencia, cuáles son sus creencias, cuáles son sus preferencias, cuáles son vamos a decir, su background cultural, de dónde viene, en qué cree. Todo esto al final hace que cada uno de los jugadores que tienes sean diferentes, ¿no? Y ahí es donde, aplicándolo a esta singularidad, es donde yo creo que está, vamos a decir, el secreto de la individualización, y es encontrar que aquello que haces, por mucho que sepas que puede funcionar a muchas personas, tienes que hacer pequeñas adaptaciones para que ese jugador realmente encuentre eso que necesita en esa pequeña adaptación, ¿no? En esa pequeña configuración específica que haces solo para él. Y ahí es donde nace, yo creo, la verdadera individualización, ¿no? En conocer, decía Paco Seirulo, que el paradigma ya no es conocer al deporte, sino conocer a tu deportista, ¿no? Y yo creo que es muy interesante porque eso choca un poco con la idea que tenemos prácticamente del deportista. Muchas veces es una idea de poco más que es vamos a decir, un robot, ¿no? El deportista es, ¿no? Pero además luego hay una excusa que es, ¿no? Con lo que ganan deberían poder, bueno, se utiliza mucho una frase que además a mí, vamos a decir que no me gusta mucho, que no, es que los deportistas también son humanos. Caño, es que no habría que decirlo, es evidente que todos tenemos situaciones en las que podemos tener momentos en los que podemos tener una mayor facilidad para rendir o no, y otras para el aprendizaje y otras veces que no. Entonces, ahí cuando encuentras esa individualización ya no solo a nivel de, vamos a decir, cuáles son las características de este deportista, sino en qué momento está vitalmente, puede ser de la semana, pues hay un día de la semana que va a estar mejor, que está peor. Esa individualización, esa oscilación prácticamente diaria que tenemos con los jugadores, ¿no? A mí me parece que es la clave para dar con la talla adecuada de qué es lo que necesita ese jugador, ¿no? Y ese, claro, como se suele decir, ese traje a medida. Y es complicado, muy complicado. ¿Qué te voy a contar a ti, que eres psicólogo, ¿no? Es decir, claro, en esa parte yo creo que tanto la preparación física como la preparación, vamos a decir, psicoemocional, son multiplicadores o te dividen, te multiplican o dividen tu talento, ¿no? Entonces es evidente que cuando estás físicamente bien, tu talento se dispara, y emocionalmente bien, todo se dispara, y el día que estás fuera de forma o que no estás emocionalmente muy bien, pues todo eso divide tu talento, ¿no? Y son cosas que yo creo que hay que modular y saber modular muy bien, y para eso hay que conocer, hablar con el deportista, entender cuáles son sus intereses, qué es lo que ha pasado. Tengo algunas anécdotas sobre eso además que son muy claras, pero es verdad que conocer en qué situación se encuentra el deportista ese día y a esa hora es muy importante. No solo saber, no, es que es un tío de 2 metros, de 100 kilos, con tal nivel de fuerza, tal nivel de resistencia, no. Y todo lo demás nos va a determinar qué es lo que podemos hacer esta semana o no con él, ¿no? Porque hay veces que muchas veces es decir, bueno, vamos a desconectar, vamos a dedicarnos a lo básico y ya volveremos otra vez a lo complejo. ¿Alguna anécdota que se pueda saber? Sí, yo recuerdo una anécdota con un jugador precisamente en Europa,
bueno, ya sabes que utilizamos una tecnología GPS con los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, establecemos un nivel de carga que tienen que tener cada día de entrenamiento y este jugador, bueno, pues había estado lesionado y antes de que volviese con el equipo teníamos que acumular de manera progresiva una carga determinada, ¿no? En determinados parámetros, nos basamos en nuestros 6 parámetros. Entonces, yo diseñé un entrenamiento en el cual el jugador debería haber acumulado esos parámetros en un tiempo determinado, ¿no? Y estábamos allí el Sports Scientist y yo entrenando, él con el ordenador, y me miraba y me decía, esto no va para arriba, ¿eh? Y yo decía, bueno, ya llevamos tiempo, tal, deberíamos haber acumulado esta carga, no sé qué tal. Y el tío me miraba y me decía, esto no va. Total, que ya por el entrenamiento y le pregunto al jugador, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bueno, joder, me está costando y tal. Y claro, pero no sobrepasábamos ese nivel de conversación. Y ya cuando le insisto, le digo, mira, estamos intentando esto, quiero que entiendas que no estamos aquí simplemente por estar, sino que estamos intentando que estos parámetros cuadren. ¿Pasa algo? Y ella me dice, bueno, sí, bueno, es que lleva mi hija vomitando 2 noches seguidas, con fiebre, yo llevo sin dormir 2 o 3 noches, intranquilo, no sé qué. Claro, en ese momento fue como, vaya cagada. Entonces fue lo primero que debe haber hecho esa mañana, era, oye, necesito saber esto antes de que... Y lo siguiente fue, pues mira, vamos a quitar esto, aprovecha, date una ducha, la camilla del fisioterapeuta para que descanses un ratito y luego ya te vas para casa con algo más de ánimo y ya lo volvemos a intentar mañana, ¿no? Y en ese punto sí que te das cuenta de que, pues, un poco por la rutina, pues ya tienes preparado tus dispositivos, el no sé qué, el entrenamiento y a lo mejor a primera hora de la mañana lo que no has hecho es conversar con el jugador para que te explique exactamente cómo se encuentra, ¿no? Y esa parte, bueno, pues es como una anécdota muy llamativa de esto que decía, ¿no? Pues sí, el potencial, el talento está ahí, pero luego tenemos multiplicadores y divisores de ese talento que puede ser precisamente, ¿no? Pues ese estado físico en ese momento determinado o ese estado emocional que se encuentre. Y luego anécdotas, sobre todo con jugadores en formación, muchos, ¿no? Ya sabes que jugadores de 16, 17, 18 años, bueno, pues pueden tener muchos momentos de subida a lo largo de la temporada y de bajones, pues con cosas muy del día a día, ¿no? De amistades, de pareja, de tal, y como que lo viven muy intensamente y es algo con lo que hay que, evidentemente, tienes que saber trabajar. A veces un qué tal estás cercano te da mucha más información que cualquier GPS y cualquier metodología de estudio y de análisis. 100%. Al final la información que obtienes objetiva es importante y nos ayuda a tomar decisiones y hacemos informes, cada vez intentamos que sean informes que nos ayuden a tomar decisiones que sean como muy adecuadas para ese jugador en ese momento, pero nada cambia cómo te encuentras, ¿no? Qué tal estás hoy, ¿no? Y es algo que yo sí trato de, antes de empezar a trabajar con cualquier jugador, eso sí que, esos 2-3 minutos de conversación, ¿qué tal estás hoy? Bien, ¿has descansado? ¿Todo en casa bien? ¿Has dormido bien? ¿Estás comiendo? No sé qué. O sea, un poco una información que le dé al jugador pie a decirte, oye, pues mira, pues hoy no he dormido bien, o bueno, sí, más o menos, o esa información, ¿no? Entonces, al final son 3-4 minutos de conversación de, bueno, vamos a ver con el plan que yo tengo preparado si lo podemos llevar a cabo o no, con el jugador en función de cómo él se encuentre. Claro. Y luego, además, que esto que te decía antes, ¿no? Que entendemos que el jugador es como un robot. Es que ese nivel de conexión con el jugador me parece que es el más... El jugador al final es un profesional y lo que quieres es que le guíes, que le pautes, que le des una estructura de trabajo con sentido y ordenada, pero más allá de eso, o sea, tenemos que acompañar al jugador en todo ese proceso de formación cuando son muy jóvenes o de rendimiento ya cuando lo que quieren es rendir o alargar la carrera deportiva, etc. Entonces esa parte de acompañar y que nos vean como alguien que va un poco a su lado, yo creo que es fundamental. Total. Leí hace poco una frase en Twitter de Elias Canetti que me creo que define muy bien o pone en valor esto que estamos hablando, que él decía que el conocimiento funciona como un caballo de ajedrez, ¿no? Porque el desvío del caballo también significa un avance, no solo la parte en la que objetivamente va hacia adelante, sino que también esos desvíos que toma hacia la derecha o hacia la izquierda también son avances. Y a veces aquí quería traerte un poco toda esta obsesión persecutoria por el conocimiento, ¿no, Carlos? De tengo que saber un 1% más, tengo que controlar más para saber si este jugador, para que me dé esta información. Y muchas veces, tanto sobre todo en nuestros tipos de disciplinas, pues la psicológica, la física, la de fisioterapeuta, la nutricional, la del mundo del entrenamiento, sin ir más lejos, nos olvidamos de que el aprender a comunicar todo aquello que sabe, el aprender a hacer llegar toda esa información de una manera más emotiva, más narrativa, que el jugador se sienta más en casa comprándote esa información,
es ese paso a la derecha o hacia la izquierda del caballo que, aunque no nos dé sensación de que estemos avanzando en nuestra disciplina per se, quizás sí estás avanzando porque estás sabiendo hacérselo llegar muchísimo, muchísimo mejor. Pues 100% de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo, y además yo creo que mi evolución como profesional, cuando me decías echar la vista atrás, un poco yo creo que he seguido ese proceso, ¿no? De cuando yo empecé, básicamente lo que me llamaba muchísimo y sentía esa curiosidad mucho era por los métodos de entrenamiento, por la fisiología, ¿no? la bioquímica, cómo funciona la célula muscular, cómo todo esto, ¿no? Necesitaba saber mucho cómo entrenar. Con el tiempo es verdad que hay también, yo creo que pequeño, vamos a decir, sesgo, porque cuanto más sabes de esa parte, ya te preocupas cada vez menos de esa parte, ¿no? Pero empezaba a saber, vale, sé mucho de esta parte de metodología de entrenamiento, pero hay algo que todavía sigue habiendo como una barrera, ¿no? Y es esa parte seguramente en la que yo no había caído, no le dediqué mucho, vamos a decir, mucho cariño, y es la de la comunicación, ¿no? Y es verdad que con el paso de los años priorizo mucho más primero conectar con el jugador para luego poder proveerle de todo aquello que académicamente, vamos a decir, o científicamente es más útil para él, ¿no? Pero es muy habitual que tú estés trabajando con un jugador, estés haciendo un ejercicio y el jugador no tenga ni idea de para qué sirve ese ejercicio. Entonces, cuando tú estás haciendo un ejercicio que está fuera de su contexto, que es la cancha de baloncesto y el balón, que no nos olvidemos que lo que le gusta al jugador de baloncesto es estar en la cancha con el balón, entonces tú le sacas de ese contexto, le metes en un gimnasio, le empiezas a decir, no, tienes que hacer esto y tal, y pues lo voy a hacer porque es lo que toca, ¿no? Pero en el momento que tú dices, mira, estamos reforzando, hemos visto que en los partidos sucede esto cada vez que finalizas de esta manera, entonces vamos a trabajar, vamos a reforzar esta cadena de movimiento aquí en el gimnasio para que cuando tú finalices seas más seguro, más estable, o ese apoyo sea un poco más. Entonces, cuando el jugador realmente entiende por qué está haciendo ese ejercicio con una pesa que está muy fuera de su contexto, de repente dice, hostia, esto tiene sentido, esto me gusta, ¿no? Y entonces ahí ya generas incluso esa adherencia un poco más a ese tipo de trabajo. Y no es más que explicarle, ¿no? Comunicarle al jugador por qué esto es útil para ti. Y esa parte a mí es la que priorizo un poco más ahora, ¿no? Conecta un poco con el jugador, con sus intereses, intenta esa narrativa que tú dices, más de que se sienta cómodo con ¿por qué vamos a hacer esto? Y que él lo entienda de esa manera. A mí me parece que es por lo que el jugador al final quiere volver a trabajar contigo, porque claro, el método de entrenamiento o el ejercicio lo van a hacer muchos preparadores físicos de una manera muy similar, ¿no? Pero aquel que conecte con el jugador y le explique por qué, ¿no? Va a ser útil para él, el qué le va a beneficiar, por qué te va a venir bien esto el día del partido, claro, esa me parece una habilidad comunicativa, ¿no? De entender al jugador e intentar ayudarle. Sobre todo, Carlos, porque luego también entiendo, y ahora que me corriges, pero te facilita luego el trabajo, porque si ese jugador hace acciones de manera recurrente en el partido o empieza a aumentar la probabilidad de que realice ese tipo de acciones que tú le has hecho visualizar o que le has traído a su cabeza de manera imaginativa, luego ese refuerzo está apoyando y reforzando tu propio trabajo, ¿no? Y el hecho de que te compre cada vez más exposiciones progresivas a otros objetivos, ¿verdad? De hecho, hay pocas cosas para mí más satisfactorias que llegar de viaje a las tantas de la mañana y de repente recibes un mensaje del jugador con un vídeo suyo del partido, de esa acción. Qué bueno. Que decía, mira lo que trabajamos el otro día. Y es justo lo que dices tú. Dices, vale, pues hemos dado con la clave de que claro, el jugador confíe en el trabajo, refuerce mi trabajo. Entonces, yo como profesional salgo un poco reforzado en esa línea de trabajo porque él ha visto que es útil para él, ¿no? Entonces, poca cosa más satisfactoria que recibir ese clip de vídeo que le han subido en el highlight de no sé qué red social y dices, mira lo que trabajamos el otro día. Y esa parte ayuda muchísimo y viene precedida eso de que tú digas, bueno, tengo que sentarme con él a explicarle por qué hacemos esto y por qué para él es interesante. No darle luego, números y repeticiones. Exacto. Y mira, hablabas el otro día más con el tema de la repetición con Javier Vilaplana, que te dije, me encantó la conversación, y es este método de repetición sin repetición, ¿no? Es decir, no, el jugador, lo que dices tú, esa mera repetición no vale, ¿no? Vale práctica en diferentes contextos en los que el jugador vaya pues aprendiendo que en un entorno impredecible como es el baloncesto, él tiene que tener muy diversas habilidades, especialmente en la toma de decisión, ¿no? De por qué un movimiento y no otro. Entonces esto, lo que te digo, si el jugador acaba por entender eso, seguramente se fidelice mucho con tu trabajo, ¿no? Porque va a entender que es algo que luego no es simplemente que coja una pesa y esté trabajando en el gimnasio, sino que eso va a tener una transferencia que va a rendir un poco mejor el próximo día en el partido. Te vi una frase también en Twitter. Yo es que los scouting de los podcasts lo hago en los timelines de Twitter, como estarás viendo, porque no sé, creo que es una manera de reflejar un poco los gustos y los intereses de cada uno más allá del propio
del propio trabajo, y compartía una frase de Arturo Goicoechea que decía que el dolor se nutre de incertidumbres sostenidas y de certezas falsas, ¿no? Y tú decías que te llevabas mal con la incertidumbre, ¿no? Y Sí. a veces nuestras profesiones, Carlos, no sé si me comprará esto, sobrevaloramos nuestro impacto. Y me explico. Aquí hablaba Kahneman, que también sé que lo has leído, sobre todo esta joya que es el pensar rápido, pensar despacio, que bueno, que ya tiene tiempo y muchos de sus estudios no han replicado. Yo creo que ya se ha convertido más en una obra de culto, ¿no? Que todo el mundo Sí. debería por lo menos explorar una vez en la vida. Y Kahneman siempre dice que el peor sesgo o el sesgo más peligroso para el ser humano es el sesgo optimista, ¿no? El pensarnos que tenemos más impacto del que realmente tenemos, que las decisiones que tomamos nos van a poner en mejores posiciones de las que realmente luego la realidad refleja. Y esto a mí me pone en dos situaciones. La primera, que infraestimamos el azar, que es lo que hemos hablado al principio de la conversación, y que nos sobreestimamos a nosotros mismos. Y esto luego tiene unas consecuencias directas en gestión de expectativas, frustraciones y malestar por no estar haciendo lo suficiente, que acaba por colocarnos en esta carrera de la rata, que es una persecución perenne a Dios sabe qué, pero Exacto. simplemente para aliviar nuestro malestar de no estar haciendo lo suficiente, que me parece uno de los peores ciclos y bucles del bienestar psicológico del ser humano. Sí, mira, recuerdo un entrenador que me decía, ante el fracaso más trabajo. Yo decía, hostia, bueno, ante el fracaso vamos a analizar lo que estamos haciendo, porque si está saliendo todo mal, igual es que estamos trabajando mal. Entonces no sería trabajar más, sino vamos a dar un paso atrás, precisamente lo que tú dices, parar, intentar ser más eficientes, ¿no? Pero con esta parte, sí, que me comentas, mira, hay dos conceptos que se suelen utilizar además, sobre todo en tecnología, que son el pico de expectativa inflada, que casi siempre viene seguido del valle de la desilusión, como lo llaman ellos, ¿no? Hostia. Y es verdad que cuando algo sale muy bien, pensamos que, joder, es que qué bien lo hemos hecho, es que cómo hemos cuidado el detalle, cómo nos hemos anticipado a esto, cómo nos tal. Y además esto es así, porque a cada 3 días tienes un partido. Y entonces a los 2 partidos sale todo muy mal y claro, no ha habido tiempo para hacerlo muy bien y luego muy mal, ¿no? Esa respuesta de rendimiento alto y bajo no se corresponde con haber trabajado muy bien y luego haber trabajado muy mal, ¿no? Simplemente pues un día bueno, un día malo, podríamos decir, ¿no? Entonces cuando las cosas van muy bien, especialmente, y esto yo creo que se ve mucho con jugadores jóvenes enseguida, ¿no? De jugador promete muchísimo en cuanto llegue al primer equipo o cuanto draftee, y ahí es donde están ese pico de expectativas muy infladas, ¿no? Porque además el jugador llega y empieza a hacerlo muy bien y todo el mundo dice, bueno, es que si ya lo ha hecho bien en 10 partidos, imagínate cuando lleve 50, va a ser el mejor jugador de la historia. Claro. ¿Qué ocurre? Que ese pico de expectativas no es real, y después cuando llega a eso lo que se llama el valle de la desilusión, pensamos que va todo muy mal. No. El jugador sigue mejorando, pero seguramente a un nivel inferior del que nosotros esperábamos de él. Pero el jugador sigue mejorando, si somos objetivos, el jugador está mejor hoy que ayer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no está evolucionando a la velocidad que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que sí que nos sobreestimamos a la hora, incluso nos puede influir mucho a la hora de tomar decisiones, porque pensamos que sabemos tomar muy bien las decisiones y sin embargo el resultado de estas decisiones muchas veces está condicionado por el azar, ¿no? Lo que hablamos antes. Yo estoy aquí porque un día alguien en su momento, igual hace 15 años, dio mi nombre en una mesa y eso me ayudó a catapultar determinados aspectos de mi carrera deportiva. Pero eso, mi trabajo era el mismo el día antes de que me contratase un club que el día después, exactamente el mismo. Lo que pasa que hubo alguien que decidió que yo estuviese ahí. Y eso es azar puro y duro. O sea, no es probablemente vería mi trabajo y le gustaría, pero alguien dio ese nombre, ¿no? En esa mesa ese día. Y ahí es donde, cuando lo piensas, muchas de las decisiones que tomamos en el día a día dependen de factores que no tenemos prácticamente ningún control, ¿no? Lo que dices tú, esa incertidumbre yo la llevo relativamente mal, ¿no? El de aceptar las cosas tal y como son, y yo sé que me veo muchas veces en esa carrera de la rata que dices tú, ¿no? Si esto va mal, tengo que hacer algo por cambiarlo. Siempre pienso que tengo capacidad para cambiar algo, ¿no? Y después de ese impulso inicial, lo que se ha aprendido es a decir, vale, igual no tienes tanto que cambiar, simplemente esto es así, va como va, y vamos a lidiar un poco con esta situación. Y eso en deporte sí que se ve mucho lo que te digo. Yo creo que hay mucho entrenador que piensa como este que te digo, ante el fracaso más trabajo.
ante el fracaso, teniendo el fracaso como los resultados no están saliendo, habría que hacer un análisis mayor y a lo mejor no hay que trabajar más. Yo creo que eso viene un poco más, digamos que en la línea de sentirte tú mejor. Si tú has trabajado mucho no te puedes reprochar, ¿no? Que cuando acabe la temporada nadie nos puede reprochar que no somos los que más hemos trabajado. Seguramente es una cuestión más de sentirme bien yo, en vez de lidiar con ese malestar de las cosas no están saliendo bien y encima no puedo controlarlo. Es decir, no, voy a trabajar mucho, por lo menos que no me pueda reprochar a mí mismo que no he trabajado. Claro. Y a veces, lo que dices tú, ¿no? Pues como lo del caballo, ¿no? Pues dar un pasito al lado, ese espacio te va a ayudar a avanzar más, ¿no? Que seguir queriendo ir hacia adelante con la huida hacia adelante, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en esa parte. Yo creo que está bien tener ese punto de, joder, que bien lo hemos hecho, ¿no? Pero también ser conscientes de que la cosa haya salido bien, no todo es de nuestro trabajo, ¿no? Siempre hay factores que nos van a ayudar a que eso luzca un poco más. Claro. Esto, Carlos, me acabo de quedar en blanco. Bueno, cosas que pasan. No lo voy a editar porque luego esto me viene bien para seguir reforzando mi idea de que parece que toda la gente que hacemos esto sale siempre todo perfecto, nunca hay un problema, se dice todo siempre bien, las ideas quedan que te cagas y a veces hay que exponerse un poco también al ridículo. Ya me acuerdo que te iba a decir. Yo trabajo mucho, Carlos, con mis usuarios, jugadores, entrenadores, la diferencia entre hacer algo por aliviarme y hacer algo por acceder a una potencial satisfacción, ¿no? Y esto que estamos hablando, esta huida hacia adelante, a veces lo que te has dicho, entrenar simplemente por no sentirme mal conmigo mismo, por estar haciendo otras cosas o estar buscando otras opciones, ¿no? Ese movimiento a la derecha del caballo es incómodo, porque lo que nos pide el cuerpo es continuar, aunque sea pegándome cabezazos contra un muro, ¿no? Y precisamente ese movimiento a la derecha nos puede dar acceso a cuestiones a largo plazo más reforzantes, que sobre todo sean cuestiones no de alivio y de huida, sino de, oye, pues por aquí, o esta información me ha salido de esta manera, o he podido contactar con ella de una forma más sana. Sí, absolutamente. Y, o sea, nos cuesta estar quietos cuando las cosas no van como queremos, esa sensación de incomodidad, es decir, bueno, pues lidia con ese malestar un poquito, no pasa nada, y además es que seguramente X tiempo vas a pasar a hacer otra cosa y te vas a olvidar incluso eso, o vas a retomar esto y lo vas a retomar de otra manera, ¿no? Pero sí es esa necesidad de, vamos a arreglar esto, algo no está bien, ¿no? Entonces voy a moverme para arreglarlo porque si no me siento mal. Yo ahí, fíjate, sí que veo como tres tipos de, vamos a decir, de actividades, ¿no? Una que es puro hedonismo, hago las cosas porque disfruto, ¿no? Otras porque me den cierto consuelo, que tampoco está mal, y otras por evitar una situación desagradable, ¿no? Para mí es más un continuum de esas actividades, ¿no? Es decir, cuando hago algo porque quiero evitar completamente esta sensación, ¿no? Tengo una sensación muy mala y voy a hacer algo simplemente por no sentirla, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otras cosas que puedes decir, bueno, pues tengo un día torcido, voy a dar un paseo que me sienta bien, me tomo un café o leo un poco, que es algo como intermedio, y después las cosas que hago por puro placer, ¿no? De verdad que las cosas, intento que las cosas que hago simplemente por huir de una mala sensación, no digo que no las haga siempre, porque hay veces que dices, mira, me da igual, voy a hacerlo porque yo no quiero pasar por esto, ¿no? Pero sí es verdad que al menos ser consciente de que ese malestar de dónde viene, y a lo mejor entendiendo ese malestar es probable que no vuelva a caer en él más veces, o que si lo tengo sea por algo que, bueno, yo quiero seguir haciendo las cosas de esta manera y ese malestar me tiene que acompañar si hago las cosas de esta manera, ¿no? Pero sí, me parece que tenemos una vena intervencionista muy grande. Necesitamos, cuando algo pasa y estamos incómodos, venga, vamos a hacer algo, ¿no? A mí me pasa muchas veces, dentro de que soy todo tranquilo, pero es verdad que cuando tengo un día libre, que no son muchos a lo largo del año, llego a casa, venga, vamos a hacer algo, vamos a dar una vuelta, un paseo y tal. Y Laura, mi mujer, me dice, bueno, igual podemos quedarnos en casa sin hacer nada y disfrutar. Y es esa sensación de, sí, y te paras y dices, sí, llevas razón. La verdad es que igual no hay que hacer nada, o sea, simplemente hay que estar aquí, estamos a gusto y no hay que hacer mil planes, ¿no? Esa sensación de eso, de que tenemos siempre que estar en cierto movimiento. Un poco ese turismo fast food, ¿no? De voy 2 días a Roma y tengo que ver todos los museos, todos los restaurantes, tengo que ir a todos los sitios y al final estoy más tiempo mirando el Google Maps para ver cuál es la siguiente parada, que disfrutando de un buen café o de una buena puesta de sol o de una ciudad bonita. El tiempo que sea será suficiente si está realmente vivido, claro. Justo, y además en eso, hilándolo con los viajes, es
tener pues lo hablamos, una comida tranquila en un sitio donde se coma bien, donde puedas tener una conversación que tenga más o menos peso, ¿no? que esa maratón imparable de puntos característicos en los que hay que estar, en los que tengo que tener un recuerdo, una foto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es verdad que la estructura ahora mismo, va a sonar esto un poco, pero la estructura social que tenemos invita un poco a esa velocidad, ¿no? No es, insisto, no es culpabilizar desde mi punto de vista ninguna generación ni nada de esto, de que no, es que se han educado de esta manera. Es que nos invita un poco toda esta carrera, ¿no? Está todo construido precisamente para que puedas llevar un ritmo muy alto y no perderte nada, ¿no? Bueno, yo creo que ahí también son decisiones. Yo creo que es muy educacional todo, también depende mucho de en qué te hayan educado o en qué te eduques tú mismo, ¿no? En cómo quiero hacer las cosas, cómo quiero llevarlas a cabo. Lo que pasa que es verdad que hay viajes que se convierten en un estrés más que en un placer. Y ahí es donde a lo mejor yo creo que sí yo me cuestionaría el decir, no sé si me compensa viajar de esta manera o viajar un poco más, como dice Laura. Bueno, vamos a ver qué va surgiendo, ¿no? Vamos a pararnos a comer aquí, ya veremos luego, ¿no? Y yo es como necesito un poco más ese plan, ¿no? Sí, pero luego ¿dónde vamos a ir? Pues ya veremos, ¿no? Pero sí, es una parte que la de llevar todo muy planificado. Seguramente me ha ayudado mucho a mi profesión, ¿eh? Porque es una parte en la que, entre comillas, vamos a decir predecir sin predecir, ¿no? Pero predecir y programar, ¿no? Es una parte importante en mi trabajo y seguramente me haya ayudado mucho esa forma de ser. Pero luego es verdad que en otros aspectos de la vida tengo que atenuarla un poco para ser capaz de disfrutar con calma. Claro. Hace un año, cuando hablabas con Alex en su podcast de Inside Sports Science, le decías que estabas precisamente un poco en ese proceso, ¿no? De llegar a sentir que lo que haces es suficiente, ¿no? Como a ponernos a esa incomodidad de no dar un paso más, de no seguir moviéndote. Yo te quería preguntar, pues, ¿cómo estás ahora con todo eso? Si has conseguido regularte mejor. Sí, y yo creo cómo que te ha afectado también la cultura norteamericana encima en el deporte y en el baloncesto, que yo creo que te incita a todo lo contrario, a la pura sociedad del rendimiento, como dice el novelista coreano, el ensayista, mejor dicho, Byung-Chul Han, en varios de sus libros, Sociedad del Cansancio, Rendimiento y demás. ¿Cómo has intentado ir a contracorriente? ¿Cómo ha sido todo ese proceso en una nueva cultura y una nueva manera de verlo? Vamos a decir que es un proceso muy orgánico, se ha ido dando de forma muy, bueno, natural entre comillas, porque verá que yo sí he hablado de manera, vamos a decir, constante con una psicóloga que me ha ayudado precisamente a llevar determinadas cosas como esta, ¿no? Como ese nivel seguramente de autoexigencia que te lleva a que nunca siempre está, al final, decir, no, es que yo soy muy exigente, a veces puede sonar bien, pero te lleva a estar preocupado todo el día, intranquilo, ¿no? Porque hostia, he dejado esto, pero igual debería darle otra vuelta, y no te permite estar nunca relajado con lo que estés haciendo en ese momento, ¿no? Entonces esa parte me ha ayudado de manera, ha sido orgánica porque el cambio de Madrid Madrid, pues dar clase en la universidad, el equipo, siempre planes, familia, amigos, es decir, era mi ciudad donde he nacido y he vivido toda la vida. Entonces no te daba tiempo a esa calma. Sin embargo, cuando nos vinimos aquí, pues ya por obligación, como no conoces a nadie, no tienes amigos, no tienes un núcleo de gente, básicamente es trabajo y te vas a casa y es todo, empieza a tener como una línea más calma todo el día, ¿no? En cuanto tienes tus propias rutinas, se vuelve todo como un poco más calmado, ¿no? Evidentemente con el tiempo vas haciendo amigos y vas teniendo otras rutinas también de planes, etcétera, que también ayudan mucho, pero el cambio ayuda porque sales de la locura que para mí era Madrid en ese momento y vienes a un sitio donde tienes poco que hacer, ¿no? de inicio. Y luego el trabajo, es verdad que si entiendes un poco, yo ya son prácticamente casi 30 años en esto, si entiendes un poco cómo funciona el trabajo, que no deja de ser espectáculo, ¿no? En el que el espectáculo va de ciudad en ciudad, se monta, se desmonta y vas a otra ciudad, y eso que puede desde fuera parecer una locura, lo que desde dentro del equipo lo que vas a ver es que la gente lo que tiene son rutinas marcadísimas precisamente para lidiar con esa locura, ¿no? De tiempo. Entonces, todo el mundo tiene su rutina aquí y la gente vive en bastante calma con esa rutina, ¿no? Porque tú sabes que el día de partido y viaje o día de viaje pero no partido, todo el mundo tiene sus rutinas de hotel, comer a una hora determinada, gimnasio, luego das un paseo, luego lees un poco, luego quedas a cenar con un compañero y están muy marcadas las rutinas de prácticamente todo el mundo. Y eso ayuda bastante a llevar la locura del cada día en una ciudad. Entonces yo creo que al final tienes que compensar un poco. Si
el trabajo te exige precisamente ese rendimiento, esa hiperexigencia, yo creo que tú tienes que soltar esa presión luego por otro lado, ¿no? Y es en los otros aspectos de tu vida, pues bajar un poco, e incluso en la parte profesional. Yo es algo que también creo, y es que la diferencia entre ser muy bueno y excelente supone un esfuerzo tan grande que a veces no compensa, ¿no? Entonces, en determinados aspectos. Entonces, hay veces que simplemente con que esté todo muy bien, vale. No hace falta dar el siguiente paso, porque para mejorar, hablamos antes de ese 1%, seguramente de esfuerzo te implique una cantidad de esfuerzo grandísima, ¿no? Para ese 1%. Y en momentos determinados no va a compensar. Entonces, también lidiar un poco con eso, ¿no? En qué es aquello que sí merece la pena emplear este esfuerzo para mejorar ese 1% y otras cosas en las que, mira, así está suficientemente bien. No hace falta dedicarle ni más energía ni más tiempo a esto porque no va a ser beneficioso para nadie. Claro. Entonces, no es fácil, sigo lidiando con ello, yo sigo teniendo mis momentos de me cago en la leche, ¿por qué no hago nada? ¿Por qué no? Ese intervencionismo, pero bueno, es verdad que de un año aquí ha cambiado bastante. Me alegro, Carlos, siempre es buena señal llegar a esos aprendizajes que, como tú dices, por otro lado, no acaban nunca. Yo creo que volvíamos a la roca de Sísifo. Creo que esto también es una lucha constante contra lo que te pide el cuerpo en este caso. Sabiendo que lo que te espera detrás de esa actividad más hedonista y más por placer, pues siempre es un buen oasis, que no me salió la palabra, después de todo ese desierto de malestar y de incomodidad. Sí, además es un bucle infinito y además una pelea contigo mismo, es decir, que la tienes perdida desde el inicio ya, ¿no? Es decir, al final no va a ganar nadie en esa pelea. Entonces, al final, por lo que optas, un poco enlazando esto con el mito de Sísifo, es... Me vas a disculpar 3 segundos y lo llevo un poco al terreno espiritual, es decir, cuando tú entiendes que la vida no tiene sentido, o si lo interpretas de esa manera, si no eres creyente, en mi caso, y entiendes que la vida no tiene sentido, no tiene unos valores preestablecidos, no hay nada escrito, sino que de repente eres tú el que te tienes que construir esa serie de valores y luchar un poco o esforzarte un poco por ellos. La palabra lucha me gusta menos, ¿no? Pero esforzarte por conseguir aquello que a ti te gusta. Y es decisión tuya porque eres tú el que genera esos objetivos, ¿no? Y tu propio sistema de valores. Creo que ahí, cuando diseñas eso, es importante tener en cuenta esto que dices tú, ¿vale? Dentro de este diseño de valores y de objetivos, que no sea todo el correr hacia adelante sin sentido, sino que haya una parte que sea voy a sentirme mal por no hacer nada, pero voy a aceptar que me voy a sentir mal por no hacer nada. Exacto. A mí, fíjate, a mí hubo un momento que me costaba mucho simplemente tumbarme a descansar después de como una pequeña siesta, ¿no? No podía. Era como una sensación de ¿qué hago aquí tirado, no? ¿Qué hago? ¿No? Entonces era como... Una de las cosas que me comentaba Isabel, esta psicóloga con la que charlaba, me decía, bueno, pues quédate aunque te sientas mal. Y llegará un momento que dejarás de sentirte mal estando ahí, ¿no? Y yo eso no lo entendía. Decía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a funcionar esto así, ¿no? Y es verdad que dices, bueno, voy a aceptar que voy a estar aquí 30, 40 minutos sin hacer nada y que eso tiene que ser suficiente para mí. No tengo que hacer nada productivo en ese momento, ¿no? Y entonces te das cuenta de que tienes que crear esos espacios, o sea, no van a venir solos, sino tienes que crear esos espacios para forzarte a estar bien y tranquilo tú mismo, ¿no? Y esa parte es la que yo creo que, lo que te digo, que tenemos una estructura social montada que no invita mucho a eso, ¿no? Entonces, cuando tú eres consciente de que esos sistemas de valores te los creas tú, ahí es muy interesante crear ese bienestar para ti también, ¿no? Esos pequeños espacios que son solo para ti y que no sean solo objetivos productivos de cumplir, de generar, etc. Totalmente. Para mí, Carlos, el ocio y el círculo cercano son los dos mayores factores protectores de salud psicológica que hay en el ser humano, y así se lo intento hacer ver a la gente que trabaja conmigo. Y es que, claro, mucha gente me plantea esto, es que, Javi, a mí no me gusta leer, o es que no me gusta ponerme a ver una peli durante 2 horas sin mirar el móvil, o no veo una serie, o no me gusta ir a un museo, a pasear, al cine. Y yo les pregunto, ¿ha intentado algo de eso durante un tiempo lo suficientemente recurrente como para sacar conclusiones? Porque está claro que si te lees un libro cada vuelta del sol de la Tierra al Sol, no te va a gustar nunca, porque no te has expuesto a esa incomodidad de probar una tarea nueva, ¿no? Y creo que hay esta asociación de que lo que tengo que hacer de ocio me va a gustar desde el principio. Y no, precisamente ese componente de exploración tiene esa parte incómoda, que es la que hay que transitar, y estoy totalmente de acuerdo con Isabel en este caso, de mantenernos en la incomodidad
hasta que por lo menos podamos sacar conclusiones. Justo, además, es que es vamos a decir, crear ese hábito, ¿no? Es crear ese gusto por eso, ¿no? Que te llama la atención, pero no acaba de convencerte, vale, dale tiempo. Incluso lo que dices tú, pues si no te gusta leer, igual ya encontrarás aquel libro que en este momento hoy digas, hostia, pues me apetece seguir pasando páginas, ¿no? Lo que dices tú, si lo cogemos un poco porque es que me encuentro mal, entonces venga, cojo este libro y me pongo a leer, no te va a gustar en ese momento porque estás huyendo un poco de esa sensación de malestar y seguramente no lo encuentres. Pero bueno, tienes que encontrar qué es lo que tiene sentido para ti, ¿no? Y en eso enlaza un poco, hablamos del mito de Sísifo, luego pues yo que sé, hay muchos, Víctor Frank, en El hombre en busca de sentido, hablaba de eso, ¿no? Tienes un propósito, ¿no? La frase de Nietzsche que decía, el que tiene un porqué soporta cualquier cómo, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un propósito, es decir, no, quiero encontrar un poco esta parte o conquistar este objetivo, exacto, bueno, esa incomodidad la vas a ir superando, ¿no? También. Pero bueno, yo entiendo que no es fácil porque yo soy el primero que en esos momentos es verdad que joder, me cuesta sostener el malestar, ¿no? Muchas veces. Pero es verdad que luego, si eres capaz de tolerarlo, es verdad que yo creo que los sitios a los que llegas son muy interesantes, son muy satisfactorios. Toda esta parte de la filosofía existencialista de Camus, de Nietzsche. Sartre tiene una frase que a mí me encanta, que es que la existencia precede a la esencia. Es decir, si yo quiero contactar con ciertos valores, tengo primero que existir en línea a esos valores, es decir, hacer acciones en pro a esa línea, para luego acceder a los reforzadores propios, a la retroalimentación propia del propio valor por el que yo me quiero ver representado. Y que luego generas eso a partir del movimiento, ¿no? Es decir, exacto, cuando me pongo a hacer cosas es cuando genero el gusto por hacer cosas, ¿no? Porque de primeras, y esto pasa mucho en el deporte, se suele decir mucho, ¿no? Hay que tener motivos y no ganas, ¿no? ¿A qué deportista le gusta levantarse todas las mañanas y ir a entrenar? A ninguno, ¿no? Pero es verdad que cuando ya me levanto y me pongo en movimiento, pues probablemente tenga ese gusto por entrenar y será un mejor día o peor día, ¿no? Pero el movimiento es lo que va a generar esa constancia y la consecución de objetivos, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que hay que conseguir superar, ¿no? Esa parte es que aunque no tengas muchas ganas, que da igual, es que tenemos que seguir un poco moviéndonos en este sentido. Y yo creo que ese es un aprendizaje para deportistas muy interesante. Yo la verdad que ahí suena un poco a lo mejor como, vamos a decir, teórico, pero con los jugadores especialmente, cuando he tenido conversaciones un poco más profundas con determinados jugadores en formación, aquellos sobre todo que van a pasar de esa categoría semiprofesional a la profesional, a un gran equipo o a un gran contrato, etcétera. Es verdad que yo creo que hay 4 principios sobre los que suelo hablar con los jugadores. Ya digo, pueden parecer muy teóricos, pero yo creo que si la práctica la sentas un poco sobre estos pilares, es muy probable que generes una situación que a medio y largo plazo te pueda ayudar, ¿no? Son los 4 principios para mí, atención, intención, determinación y energía, ¿no? Y ya digo, son un poco teórico, como muy fuera del mundo deportivo, ¿no? Pero yo creo que bueno, si los desgranamos un poco, ¿no? Como el de atención, es evidente que en la práctica deportiva y en el entrenamiento tienes que estar al 100% con lo que está pasando en ese momento, ¿no? Porque además son momentos de aprendizaje muy grandes, son situaciones de mucha complejidad, con escenarios abiertos, etc. Entonces, si no tienes una buena capacidad de atención, ¿no? De centrarte en lo que estás haciendo, y la atención yo creo que es algo que se entrena también, ¿no? Es algo que puedes trabajar, y que en la práctica deportiva yo creo que es un punto fundamental, ¿no? El de la atención, sobre todo en un deporte de equipo en el cual, pues tú lo sabes bien como jugador, que el menú táctico, el entender el scouting, el cómo juega, cómo tu jugador, esos pequeños detalles que tienes que ir aprendiendo al jugador que tú vas a defender, ¿no? Al que vas a atacar, cuál es la filosofía de juego del otro equipo, cuáles son sus sistemas, los tuyos. Todo eso requiere aprendizaje, y el aprendizaje yo creo que requiere de una atención importante, ¿no? Después el concepto de intención, el que hemos hablado antes, cuando tú le dices a un jugador por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y el propio jugador tiene que generar una intención en el entrenamiento, ¿no? ¿Para qué entreno? ¿Para pasármelo bien? Perfecto, para pasártelo bien. No hay una intención más allá de eso, ¿no? Pero si tu objetivo es llegar a ser profesional, la intención del entrenamiento tiene que ser otra, es mejorar parámetros, tienes que hacer un análisis de qué es aquello que quieres mejorar, y que cada día de entrenamiento tenga una intención muy clara en lo que tú quieres mejorar, ¿no? Y esa es una de las partes que yo creo que cuando entramos en automático es difícil, ¿no? Entonces, tiene que haber un momento de reflexión, de entender por qué haces lo que haces, ¿no? En qué te beneficia, ¿no? Todo esto, cuando entras a lo mejor
pues en estos valles, ¿no? Que decías, bueno, pues no veo que mejore tanto. Es ser sistemático y el tener claro este objetivo te va a ayudar esa disciplina, ¿no? Ese sistemático a levantarte y hacerlo. Ya encontraremos seguramente el refuerzo positivo un poco más adelante, Claro. pero ahora viene una etapa en la que tengo claro que mi intención es mejorar y esto pasa por hacer esto porque es la decisión que he tomado, ¿no? Y a partir de ahí tirar un poco más de disciplina que de otra cosa. Y después los dos conceptos yo creo que son similares, el de determinación y energía. El de determinación tiene más que ver con las decisiones que tomas, ¿no? Es decir, ¿tú realmente quieres ser profesional? Sí. Esto supone lo que hablamos antes, ¿no? Tomar una serie de decisiones. Si quieres ser profesional, esto vas a tener que dejarlo de un lado y vas a tener que apostar por esto, ¿no? Esa determinación es la que yo creo que pesa mucho en momentos determinados de los jugadores, precisamente cuando están en ese pequeño salto, si sí, si no, si le dedico más tiempo a los estudios, si apuesto por ser profesional, es vale. Toma una decisión y ser consecuente con las decisiones que tomas, ¿no? ¿Qué supone tomar esta decisión, ¿no? ¿A qué vas a dejar? ¿A qué le vas a dedicar más tiempo? Y después ver si eres capaz de asumir ese coste, ¿no? El de viajar mucho, ver poco a tus amigos, a tu familia, salir menos de fiesta seguramente, tener menos vacaciones, no tener días libres durante semanas. ¿Asumes ese coste? Sí. Bueno, pues entonces determinación, porque cuando vengan mal dadas vas a tener claro que esto es lo que quieres, ¿no? Y ahí es donde vas a tener algo a lo que agarrarte. Y después el último concepto es el de energía, desde el punto de vista más filosófico, ¿no? Como esto ya un poco lo comentaba también Aristóteles, y es la capacidad esa, ¿no? de producir un cambio, ¿no? y de generar o realizar trabajo, ¿no? Esa parte de... Además, en el deporte la energía sí que lo podemos traducir en algo muy físico, ¿no? Pero es esa parte también mental de decir, no, tengo que tener energía para transformar una situación en la que estoy ahora. Es decir, yo lo que quiero es mejorar, es transformar la situación en la que me encuentro ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que si asientas un poco tu entrenamiento en estos conceptos, puede ayudarte mucho a, cuando vengan mal dadas, en malas épocas, saber tener una disciplina, una rutina, etcétera, etcétera. Y después valorar si todas estas decisiones que vas tomando, todas estas pequeñas el trabajo del día a día, te van compensando o no te van compensando, ¿no? Bueno, ya te digo, va un poco desde mi punto de vista, por ahí el organizar tu estructura de trabajo en torno al deporte, especialmente si quieres ser profesional, ¿no? Luego puede haber otros objetivos que pueden ser, pues como cuando quedo yo a jugar con mis amigos al pádel o una pequeña pachanga, y es simplemente divertirte, ¿no? No tiene que tener una estructura mayor. Pero el deporte profesional sí que creo que tienes que tener una estructura. Desgasta mucho, tú lo sabes bien, desgasta mucho. Y ¿no? Poder agarrarte a algo, ¿no? A ese esqueleto de tus decisiones, yo creo que a largo plazo ayuda. Total. Estos 4 puntos que has tocado, Carlos, me recuerda una cosa que dijiste en este podcast que te mencionaba previamente, en el que participaste, que a ti te gusta, en la medida de lo posible, todo el trabajo que el jugador lo haga en la pista, ¿no? Es decir, que tenga el mayor contexto posible en la realidad de lo que tú le estás explicando, ¿no? Y esto me recuerda una frase que dijo un psicólogo muy famoso que decía que el usuario necesita una experiencia, no una explicación. Y creo que el hacer al jugador, ponerlo en situaciones donde experimente el cambio o lo que tú le estás haciendo ver con estos 4 puntos de atención, actitud, intensidad, intención, determinación y energía, exacto, perdón. Es complicado, sobre todo te quería preguntar por la contrapartida, porque la rutina es el paracaídas de muchos, sí. Pero a veces la rutina te hace entrar en ese piloto automático que precisamente te aleja de vivir cada entrenamiento como una experiencia, ¿no? Como durante 82 partidos, como entiendo que cada jugador será diferente, que no es lo mismo trabajar con un veterano que con rookies o jugador llegado a la liga, las expectativas, los minutos, pero cómo te balancea en estas aguas de la rutina como salvadora, pero también el hacerte ver la importancia de cada entrenamiento y cada sesión de trabajo viviendo esa experiencia contigo, claro. Sí, supongo que ahí el encontrar el umbral, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? El umbral entre esa rutina que te favorezca, pero que tampoco te machaque, no es fácil. Yo creo que es más una labor más que mía pues tiene que ser de todo el staff, ¿no? De cómo programas tú a lo largo de
de los meses o de las semanas, porque aquí tampoco puedes planificar a meses, sino a días prácticamente, a pequeños microciclos de 5 o 7 días, es cómo balanceas un poco el que un día sea más lúdico, el dar un día libre, este día hacemos cena de equipo en tal viaje, ¿no? el ir esa parte de la monotonía que tiene, ¿no? Que tiene el entrenamiento y la competición, cómo la vas lidiando. Evidentemente, luego, la gran parte de todo esto yo creo que está fuera del baloncesto, ¿no? Y es qué tipo de vida, cómo de ordenada la tengas y fuera del baloncesto, ¿no? Pues la gente que una vez que acaba el baloncesto tiene otras cosas que hacer, pues cuando llega seguramente llegue más oxigenado, ¿no? Que el que, no sé, solo viva pensando en baloncesto, ¿no? Claro. También es verdad que a nivel profesional encontramos muchos perfiles muy centrados en baloncesto, que ven los partidos 3 veces, que acaba el partido y le ves en el avión que está volviendo a ver el partido en el iPad, que por la mañana se lo ha vuelto a ver, que se ve todas las estadísticas. Hay gente que se focaliza mucho en esto y le ayuda. Creo que a eso que hablamos antes, ¿no? De tener la seguridad o por lo menos la certeza de que he echado todo lo que he podido, ¿no? Y luego hay otros que no, que ves que se van, que hacen planes con sus familias, con sus amigos, que han hecho, que han venido, te vienen, te cuentan. Y yo creo que ellos mismos van encontrando su propio equilibrio, ¿no? Porque nosotros estamos aquí con ellos unos meses al año y algunos años de su carrera deportiva, pero ellos van cambiando de equipo, van cambiando de staff, etcétera. Entonces yo creo que cada uno de ellos sí que va encontrando su propio equilibrio. En lo que yo puedo manejar, sí trato de, cuando detecto esa monotonía en el jugador, precisamente llevarlo a cosas en las que él disfrute un poco más, ¿no? A mí es verdad que como formación también soy entrenador, con lo que me gusta mucho hacer cosas en cancha, y yo creo que eso al jugador ya lo que le gusta, estar en la cancha con un balón y tirar a canasta, ¿no? Esa parte yo creo que es la esencial dentro del baloncesto. Y entonces, bueno, pues cuando ves que las cosas no funcionan mucho fuera de ese entorno, tratas de llevarlo un poco. También es verdad que hay veces que lo que están es quemados de estar ahí, ¿no? O sea, tratas de hacer algo más lúdico fuera de ese contexto de baloncesto. Pero bueno, ya te digo, yo creo que tenemos ahí un efecto limitado y que es el propio jugador el que, estructurando su vida fuera de baloncesto, combate mejor esa monotonía. Pero es verdad que creo que la monotonía por un lado, o esa rutina, perdón, te da un poco más de tranquilidad, es algo a lo que agarrarte de vez en cuando, y en momentos determinados puedes decir, esto me está quemando mucho. Ahí yo soy partidario de decir, bueno, date un tiempo, ¿no? Porque puede cambiar, ¿no? Esto. Claro. Y si mantienes durante mucho tiempo ese a lo mejor es que sí que estás en el momento de pensar en algún tipo de cambio. Como siempre, no hay nada que sea ni el 100% ni el 0%. Esto, la universalidad que hemos hablado antes, siempre hay que irla aterrizando y surfeando. Y yo te quería, ya esto por una cuestión puramente genuina, Carlos, te quería preguntar por el papel de la psicología allí. Porque, bueno, yo sé que desde el famoso caso de Kevin Love en 2018, creo que fue, pues todos los equipos tenían disponible un centro, un gabinete o un profesional de psicología en cada uno de los estados o de las ciudades de las franquicias, ¿no? ¿Cómo notas la percepción allí de todo el factor psicológico? Porque, bueno, se habla mucho de la mentalidad norteamericana con el baloncesto, todo ese tema de querer más, del si quieres pues, del no pain, no gain. Pero bueno, ¿cómo notas tú también esas respuestas psicológicas por parte de los jugadores? ¿Cada vez menor problemática o rigidez a la hora de hablar cómo me encuentro? El ir al psicólogo, porque entiendo que esa parte psicológica tampoco es que formen parte del staff, sino que son agentes externos de los que el jugador puede disponer en función de la ciudad a la que visite, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de todo este tema allí también con jugadores jóvenes, veteranos? Se cuida mucho en varios sentidos. Uno es tener disposición de profesionales. Yo creo que además en dos aspectos distintos. Una la parte, vamos a decir, más clínica y otra más la de rendimiento. Hay como dos profesionales diferenciados, ¿no? En el que, bueno, pues si el jugador se encuentra mal o está pasando por un proceso malo, puede ayudarse a lo mejor de la parte más clínica, y el de rendimiento, que simplemente pues, te ayuda pues, a focalizarte un poco más en mejorar tu rendimiento en competición, ¿no? Entonces yo creo que son un poco los dos perfiles que existen. Mucha formación se da a los jugadores sobre determinado, yo creo que desde la experiencia, exjugadores de otros deportes incluso, que explican sus experiencias. Oye, ¿cómo podéis detectar cuando estáis en un proceso de este tipo, qué es lo que me pasó a mí? Yo creo que hay una apertura grande a esto. Aquí lo que sí creo que en el aspecto de la salud mental, un poco por experiencia, no aquí, sino en general, de todos estos años,
es que el jugador casi prefiere no contar con el profesional que le propone el equipo, pero no porque no confíe, sino porque es una parte de su intimidad que prefieren. Yo recuerdo no voy a decir el nombre, pero la anécdota de un psicólogo deportivo en España que tenía un despacho en el pabellón y decía, es que no viene nadie. Y un jugador una vez le dijo, es que nadie quiere ver a otro jugador entrar por esa puerta. Entonces todos tenemos un porcentaje importante del equipo, tenemos vamos a decir, un psicólogo o un asesor, digamos, pero fuera de aquí, porque no queremos cruzar esa puerta y que el resto de jugadores nos vean que no estamos bien en ese momento. Era como un tema, vamos a decir, tabú o de, esto puede dar malfario, ¿no? Entonces el tío dijo, esto no, pues no tiene sentido que yo esté aquí, ¿no? Claro. Quiera yo le puedo ayudar fuera de aquí, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, en aquel momento, fue hace años ya, pero es verdad que todavía existía esa reticencia a expresarlo. Yo creo que a día de hoy se expresa mucho más. Yo creo que la gente sigue buscando sus propios profesionales de confianza, tener ese punto más de intimidad, ¿no? Pero yo creo que tanto la liga como los equipos ponen a disposición de los jugadores siempre estos dos perfiles, ¿no? Esa parte más clínica y esa parte más de rendimiento. Que yo creo que al final están muy enlazadas porque si estás bien en una cosa estarás bien en la otra, pero hay un profesional que se ocupa más, ¿no? de unos objetivos y otro de otro. Vale. Pero es algo que se tiene muy en cuenta, que se habla más abiertamente, que yo creo que los jugadores que han pasado por procesos de este tipo y lo han explicado, yo creo que ha ayudado mucho a que otros jugadores sientan el alivio, ¿no? De decir, oye, no soy el único que está mal, ¿no? Que mal de muchos consuelo de tontos, pero ayuda, ¿eh? Decir, hostia, no estoy solo en esto y estas cosas que me pasan a mí, joder, no es algo raro, sino que es algo común. Y ya solo yo creo que esa percepción ayuda a que la gente se abra un poco más a expresarlo. De hecho, ese artículo famoso de Kevin Love en el Players Tribune detonó casi de manera automática tweets, recuerdo, de Mar DeRozan, de Kelly Oubre, de la depresión ha sacado lo mejor de mí, la ansiedad es solo un acompañante, y desde entonces que ha sido un no parar, y es verdad que yo algo que valoro mucho para bien en Estados Unidos es toda esa apertura a la experiencia emocional que los jugadores, tanto veteranos como exjugadores o que hayan pasado por un proceso parecido, pues apoyen o vayan a dar esas charlas o los mismos podcasts, por ejemplo, el caso de recientemente pues, del podcast de LeBron con Redick o el mismo que mantuvo Redick durante años. Siempre había una parte donde cada jugador hablaba un poco de todo eso y creo que es muy de valorar y cómo al final pues eso ayuda a que cada vez la repetición, ¿no? Decía Goebbels en la Alemania nazi que una mentira repetida 1000 veces se acaba convirtiendo en verdad. En este caso lo bueno es que es una verdad repetida 1000 veces, ¿no? Que acaba convirtiéndose pues, en algo mucho más lejano al tabú. Y yo creo que ahí se ha avanzado en poco tiempo, porque hace solo 6 años de eso. Se ha avanzado desde mi punto de vista totalmente externo a lo que estás viviendo tú allí. Se ha avanzado con pasos gigantescos. Y de hecho, hace unas semanas DeRozan ha escrito un libro precisamente me lo descargué en el Kindle el otro día, lo tengo pendiente de leerme. Aquí ya te digo, y habla un poco de ese proceso de depresión que él pasó. Sí. Y no había salido, porque yo creo que él lo compartió con jugadores antes, yo creo que de salirse como una especie, vamos a decir, de regalo previo a la venta. Sí. Yo sí que recuerdo a 5 o 6 jugadores en el vestuario en la taquilla. O sea, que es algo lo que dices tú, que la gente está abierto a leerlo. Claro. Y en este caso, Demar habla de su depresión y varios jugadores en el avión, en la taquilla, vi que tenían el libro y o sea, que es algo que lo que dices tú, está la gente más abierta a expresarlo y a leer sobre ello. Claro. De hecho, el prólogo o el epílogo, no recuerdo, es de Popovich. Si te digo la verdad, no lo he leído, pero bueno, puede Me suena porque he visto la primera página, que es lo único que he hecho, y he visto que era de él. De hecho, Carlos, esto no sé si hasta qué punto se puede saber, pero Popovich es muy dado también a regalar libros a los jugadores, sí. Un poco, bueno, esto lo ha contado Pau en alguna ocasión cuando jugó allí, como que tiene un poco este proceso a lo Phil Jackson, ¿no? De regalar un libro para cada jugador en función de un enamorado de la lectura, de la política, de la sociología, de todo lo que tenga que ver con el ser humano. Es, digamos, un gran humanista, ¿no? Entonces, sí, recomienda, regala libros, promueve conversaciones, películas en los viajes, sí, todo lo que tenga que ver con lo humano y con las relaciones, es un enamorado de todo eso.
pues esperemos que pueda volver pronto, eso por supuesto, que menos mal que se quedó todo en un susto. Y Carlos, no tengo millones de preguntas más que hacerte, pero no sé, creo que la conversación ha llevado unos derroteros personalmente súper interesantes. Me ha encantado escucharte, charlar, hablar de cuestiones más, yo creo, vitales y que nos remueven a cada uno siempre con la lectura de por medio, que es la que le pone nombre a muchas de las cosas que sentimos. Yo creo que eso es un proceso súper súper chulo. Y me ha encantado compartir este ratito contigo, así que te dejo el micrófono más que abierto para que cierres desde San Antonio este episodio número 90 de Psych and Roll, reiterando de nuevo mi agradecimiento y toda la suerte del mundo pues para esta temporada que habéis arrancado también y que esperemos pues, que continúe por esa línea. Pues nada, agradecerte a ti, como te decía, la invitación, porque ya te digo, es un podcast que, como dices, ya te dije en su momento, es como muy ecléctico, son gentes que vienen de mundos muy diferentes, pero con el centro del baloncesto, ¿no? Y que todo el mundo está relacionado con el baloncesto. Es muy interesante ver diferentes perspectivas de diferentes profesionales, cómo rodean el baloncesto y esa pasión común que es el baloncesto, bueno, pues nos lleva a determinados aprendizajes con visiones lenguajes muy diferentes, y eso me encanta. Así que muchas gracias por la invitación, enhorabuena por tu podcast y nada, estamos en contacto para seguir conversando de lecturas, de planteamientos y de lo que te apetezca. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.